Bienvenidos, esto es Aire de Campo, sábado 11 de abril. Que vamos a acompañar no solo este ratito, que es nuestra hora agropecuaria nacional e internacional, sino que todo el fin de semana en muchas localidades del país está parcialmente nublado. Tenés que prenderte a la pantalla de TV Pública. Igualmente tenés ahí la oportunidad de hacer un asadito. Bueno, le mandamos saludos por adelantado a nuestro productor general megasónico Leo, gran hincha de Independiente, que mañana es su cumpleaños y que todos chicos, todos estamos invitados. Un asado con achura incluido, a que hace rato que no veo. Quédate con nosotros todo el fin de semana y ahora vamos a presentar al equipo. ¿Cómo le va, Antonella Piersanti? Buen día, bienvenida. Feliz sábado. Feliz sábado. ¿Cómo le caen los sábados parcialmente nublados? Muy bien, espectacular. Bien. Después de trabajar se hacen muchas cosas. No, pero ¿cómo espectacular? ¿Prefiere eso al sol? No, sí. ¿O le da lo mismo todo? Tiene sentido, se nos ríen los compañeros. Sí, por supuesto, me Quiero gusta. decirle que causó muchas repercusiones el tema del bacalao noruego. Después le voy a pasar... Sábado pasado. Sí, después le voy a pasar ese videito porque ha dado muchas repercusiones y queremos felicitarla porque usted ha cumplido aniversarios de pareja. Muchas gracias, sí. Si me incomoda no lo toco al tema, me pidió Aprile que la salude. No hablo de mi vida privada, pero no. Daniel Aprile, ¿cómo le va? Bienvenido a la Argentina. 3 años. ¿Aniversario de qué? ¿Cómo se le llama? Bueno, Sí, de pareja. de un noviazgo No, pero joven, viste que hay nombres. Al de 10 se le dice, al de 20 se le dice, al de 25. ¿Sabes qué se dice? No. Buen ¿Bodas? puerto. ¿Bodas de qué sería? No, de buen charles en camino. tontería acá en el control. No, bodas de amor, nada más. 3 años. Sí. Bueno, es cortita la relación. Pero sí, déjenme vivir la frescura de los Está jóvenes. enamorada. Qué lindo, es lo mejor. No sabía que te lindo. pones como nerviosa con este tema. Y viste, te No, dije, ¿eh? Aprovecho y le mando un beso enorme a mi esposa que me está mirando, según dice, en vivo y en directo los sábados. A veces me genera dudas. Bueno, vamos a trabajar un romántico hoy, ¿eh? ¿Cómo? Fuiste por lo romántico, por lo vincular. Viste que arranca el otoño y yo me pongo como más ahí. ¿Sí? Y uno se pone como más. Bueno, ¿te gusta la estación? Ah, qué susto. Pensé que iba a preguntar otra estación cosa. del otoño. Sí, pero ya me asusté. Vamos a trabajar. Escuchame una cosa. ¿Qué tenés para hoy, Dani? 10. Dale, arranque. Bueno, tema carne, que Sí. ha sido uno de los temas de la semana. Me parece que es importante sacar una fotografía, Sí. ¿no? Ver dónde estamos. La semana pasada la anterior, les dije que el precio de la carne iba a acomodarse, iba a bajar un poco, bajó un poco en las carnicerías, pero la verdad es que este año va a ser un año, como habíamos anticipado, me parece que allá por el mes de marzo, cuando empezamos a planificar o a revisar cómo sería este 2026, va a tener idas y vueltas. Así que vamos a hablar en un ratito del precio de la carne, de qué se espera para este 2026, cuál es la foto actual y qué va a pasar también, probablemente un poco más adelante del 2026. Difícilmente no hablemos este año muchas veces de la carne porque está en el foco ahí de la tormenta. En cuanto a precios, también está en pleno crecimiento y eso causa, como hemos hablado aquí, el tema de retención de vientres y es una cuestión cultural para el argentino la carne, así que seguro, o casi seguro todos los sábados vamos a hablar de eso. Dicho sea de paso, me ponderaron mucho sus placas, la crucé ¿sí? a Mariana Arias por Bueno. los pasillos y me dice, hace años que no veo placas así. Querida colega Mariana, Habría que firmar. después le paso la Y un beso a la placa Tano- firmada. a La Tano transferencia. Suárez, que está La transferencia detrás, le paso. Piersanti, dígame usted. Digo, las placas, el Tano. No, Daniel, dígame sí, qué me va a el vender, Tano dígame de qué Suárez. vamos Solo a hablar, corazón. por favor. Bien, los temas sobre la mesa que recién lo decías, lo nacional, lo internacional, los fertilizantes, pero no aislados, sino que en este contexto en Oriente Medio, que ha pasado de todo en los últimos días, vamos a repasar qué ocurrió y qué está pasando, por supuesto, acá en el suelo argentino, que no lo vemos de manera aislada, lo vamos a recorrer en términos continentales. En un ratito nada más vamos a charlar con la presidente de la COPAL, Carla Martín Bonito, ¿dije bien? Perfecto. Perfecto. Nos vamos a sacar el gusto de charlar de muchísimos temas que tienen que ver con la industria alimenticia y en 30 segundos nada más, después de un título, vamos a charlar con Juan Pablo Yoel, para mí uno de los especialistas más importantes que tiene el tema del maíz en Argentina y en la región. Me quedé colgado con este tema, Dani, y tiene que ver con las repercusiones que ha causado cómo hemos abordado el tema de la carne. El sábado pasado nosotros dijimos con muchísimo respeto en este programa que la carne por primera vez, es una opinión, porque esto golpea de diferentes maneras los diferentes bolsillos, pero yo en lo particular, en lo personal, sentía que por primera vez en Argentina el precio de la carne en carnicería estaba caro. Una cosa es
que esté caro y otra cosa es que sea mucha plata. Me parece que esta vez se han juntado las dos cuestiones. Nosotros, nuestra función es tratar de informar todo lo que podamos, no tomar partido, y cuando algunas cosas nos hace ruido, por ahí se nos escapa alguna opinión, que a veces, la verdad que podríamos opinar mucho más, pero a nosotros nos gusta el periodismo, no el opinologismo. Pero lo cierto es que la carne es una cuestión cultural, como decía recién, y me parece que está bueno poner las cosas sobre la mesa, ¿no? Es una industria importante para Argentina, recontra importante, pero todavía tiene mucho para ajustar. Sí, y hablamos siempre con datos, además, por eso es que nos permitimos a veces, yo no digo opinar, pero sí sentar posición, porque claro que sí. A los datos no hay con qué darle, los datos son irrefutables. Y el dato me parece que más llamativo de todo esto no es solamente que cae el consumo, porque eso ya viene ocurriendo y además hay distintos factores que ponderar a la hora de hablar del consumo de carne, porque en general se consume mucha proteína en la Argentina, pero el negocio está herido. El negocio de la carne está herido porque además tenés un problema de menor faena, de frigoríficos que están en una situación muy complicada, hay cadenas de pagos que están rotas, sí. Donde el golpe de la carne, cuando uno habla del precio de la carne o del golpe que hay en el tema carne, no es solamente hablar de los consumidores, hablar en general de toda la cadena, y a veces hablamos de esto y decimos que el consumidor lo sufre, que el empresario lo sufre del frigorífico. Hoy el único que está en un momento ideal es el criador. Sin Pero ¿qué dudas. pasa? El criador tuvo muchos años muy malos. Lo sé, ¿Sí? lo sé. Y recién ahora se recuperó para ellos. Lo sé y mucho a ese tema, así que lo vamos a charlar, pero no me adelantes más. Quería sentar esta pequeña posición porque realmente nuestra intención es que a cualquier persona que está en nuestro país o en cualquier lugar del mundo y ve TV pública y puede hacerse de información, lo haga. Después, si nosotros tenemos que opinar o no, lo hacemos con respeto y lo hacemos muy poco. Bueno, vamos a charlar, para mí, como decía recién, con uno de los mayores especialistas en maíz, con Juan Pablo Yoel, ingeniero agrónomo. Juan Pablo, ¿nos estás escuchando? Escucho perfecto, Joaco. Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Anto también. Un placer enorme tenerte, como me presentó él. Yo dije nombre completo, apellido, cargo. Me tiro Joaco. Ya te diste cuenta que nos conocemos desde hace muchos años. Hemos hecho muchos trabajos en conjunto y en serio te lo digo en público, Juan Pablo querido, te respeto muchísimo. Pero ahora vamos a trabajar, porque aparte tanto Antonella como Dani también tienen sus preguntas. Hay una alerta en el norte en cuanto a chicharrita / maíz. Contame un poco cuál es la situación con la mayor cantidad de datos posibles. Sí, como vos bien lo decís, hay alerta y hay alerta sobre una cuestión que fue la primera en la historia de que hacemos maíz en lo que respecta a protección, que trajo tanto problema. Por eso apenas se enciende una luz, por más chiquitita que sea y por más amarilla que sea, se siente como roja en todo el territorio. ¿Qué pasó? Por ahí nos olvidamos ahora porque está un poco fresco, pero tuvimos un episodio de una segunda quincena de marzo brava en cuanto a temperatura, humedad, sí, condiciones que predisponen para que la plaga se vaya asentando y vaya bajando el territorio desde el norte hacia el centro. En la segunda quincena de marzo tuvimos un crecimiento exponencial en las capturas de adultos de la chicharrita, que es el agente causal vector de la enfermedad espiroplasma que después se termina de dar en la planta. Con lo cual empiezan a aparecer adultos. Que empiecen a aparecer adultos a esta altura del año, ¿trae alguna repercusión sobre la actual campaña de maíz? Prácticamente ninguna, porque al maíz más atrasado que lo agarra, lo está agarrando en R2, R3, y ya sabemos que la repercusión de esta enfermedad es cuando coloniza la planta en sus etapas vegetativas tempranas, ¿no? Así que lo primero que hay que decir es que la alerta para esta campaña no es. Okay. Ahora, ¿es una alerta? Seguro. ¿Es una luz amarilla? Seguro. Tenemos que prestar atención a esa población que quede, de esa población que queda, cuánto va a haber de residual, cuánto de esa población realmente es infectiva. Sí. Ya sabemos que la transmisión transovárica, o sea, la mayoría de los que nacen nuevos después de esa generación enferma, no nace enfermo. ¿Para qué digo todo esto? Para saber que es una alerta
pero no es para que, o sea, no repercute en nada para esta campaña y en un principio tampoco está repercutiendo en nada para la que viene. Porque nosotros sabemos a priori que el invierno es lo que determina la presencia de la plaga o no. A ver, hagamos un parate ahí, Juanpi, que es muy cortito, contarle a la gente qué es lo que le provoca este insecto al maíz. Sí, esta se llama chicharrita, el nombre vulgar de este insecto, que se te mete, o sea, pica en la célula y es el agente vector de una enfermedad que tiene un crecimiento muy, muy fuerte y muy rápido, que lo que hace es crecen todos los haces vasculares, ¿no? Te agarra el xilema, el flema de la planta y te interrumpe toda la circulación. En la planta, cuando interrumpís la circulación, interrumpís todo lo que va a pasar de ahí en adelante. Claro. Con lo cual, si te lo agarra en etapas vegetativas y te corta toda la vascularización de la planta, que cuando la vemos de afuera la vemos con una tonalidad rojiza por las antocianinas, lo que hace es directamente te deja sin espiga o repercute sobre el número de granos, ¿no? O sea que claramente, Juanpi, perdón, claramente va hacia lo que, digamos, hacia el grano, hacia el choclo, hacia el marlo. O te quedás sin espiga, barras de maíz, o tenés un maíz de bajísima cantidad de granos y demás. Ahora, yo voy a empezar a pelearte un poquito porque siempre son más divertidas nuestras conversaciones. Gran parte de las culpas, no sé si llamarlos culpas, pero gran parte de las responsabilidades, hace 2/3 campañas atrás, cuando fue un golpe duro de la chicharrita, se habló mucho de los ingenieros, ¿no? De las pocas pisadas en el lote, de lo automático que estaba el maíz, de lo tarde que se vieron algunos campos. ¿Cuánto hay de cierto en eso? Porque digo, hace 2 años, corregime Dani si me equivoco, pero fueron hace 2 campañas que golpeó fuerte la chicharrita, y en definitiva en ese momento se hablaba de que había una acumulación de errores no forzados, sobre todo el factor humano en los campos. ¿Qué hay de cierto en esto y qué se puede evitar para esta campaña? Está bueno, está buenísimo lo que planteás porque, viste, cuando repercutió fuertemente había un montón de gente que lo único que le interesaba era encontrar culpables de qué era lo que había pasado respecto de esto. Fue en la 23-24, como vos muy bien dijiste, que fue el impacto ese terrible y nunca hubo tanta atención sobre el cultivo como en esa campaña gracias a esta plaga. La verdad que fueron demasiado duros para con los encargados de generar alguna respuesta en función de esto, porque era una plaga emergente, era una plaga que existe y es endémica arriba, en el norte nuestro, ¿no? En Brasil, Paraguay y norte argentino, pero nunca en la zona del litoral, centro y sur. En la historia, si bien había habido en algún momento algún problemita hacía muchísimos años en el sur, y más que problemita lo que habían hecho era encontrar la presencia de la plaga, nunca lo habíamos tenido como para que la gente tenga que estar cuidándose de eso, de un problema que desconocía. Y después, en segundo punto, tampoco hubiesen podido hacer nada. Ya se sabe ahora y con el tiempo, después de haber estudiado, viajado a los lugares donde la plaga está casi todas las campañas, es que cuando vos tenés esos niveles poblacionales que nosotros tuvimos, no es fácil de controlar ni con aplicaciones sistémicas cada 4, cada 7 días. O sea, tampoco se hubiese podido hacer mucho. Es verdad que había desconocimiento, es verdad que quizás el maíz es uno de los cultivos que menos se monitorea cuando pasa a la altura de uno y uno se tiene que seguir metiendo, y todas esas cuestiones son verdad, pero yo no sé si se hubiese podido hacer algo en función de esa campaña. Sobre la que siguió se hizo muchísimo y vos fuiste testigo de todo lo que se implementó desde la Red Nacional de Monitoreo, donde articularon un montón de empresas. O sea, estuvieron bastante rápido de reflejo, vieron el impacto que tenía y se pusieron a laburar. No, recuerdo perfectamente, Juan Pablo, recuerdo perfectamente, y le doy el paso a Dani y Antonella que hagan preguntas también. Recuerdo perfectamente el gran laburo que hizo en cabeza de Maizar la parte privada y la parte pública para desarrollar lo que era en ese momento nuevo, ¿no? Que es una red de contención e información hacia el futuro. Porque la verdad, Dani, vos te acordás muy bien, fue un lío muy pesado el de la chicharrita. Muy grande, además provocó una pérdida fenomenal. Se perdieron, si no me equivoco, 10 millones de toneladas de maíz en esa campaña, con lo cual el golpe fue durísimo. Pero recuerdo muy bien que en aquel año, una de las cosas que se dijeron, fue que había sido un año cálido en el invierno. O sea, el invierno había sido muy benévolo.
La pregunta para Juan Pablo es qué puede llegar a pasar en todo caso en este año, en esta campaña, donde ya por lo menos se sabe que seguramente vamos a tener un niño y que va a ser un niño bien intenso. Claro. Y la variable climática es trascendental, digamos. ¿Hay que tener algún tipo de previsión sobre este punto, sobre el climático, con estos datos que vos acabás de explicar? Es clave, Daniel. O sea, es la segunda parte más importante de lo que podemos contar sobre lo que está pasando con esta alerta. Y es el invierno, ¿no? Nosotros necesitamos de inviernos bravos para que la plaga no siga prosperando y bajando desde el norte hacia el sur. Nosotros lo que tuvimos fue un invierno-primavera, ese justamente, que coincidió con otro verano anterior también muy fuerte, con un invierno también bastante débil, claro, que ya había dado como para que la plaga ya esté asentada en zonas más bajas y las que estuvieron multiplicadas pudieron seguir bajando hacia el territorio de la zona núcleo, que fue hasta donde llegó. Nosotros, como vos bien dijiste, Daniel, necesitamos de un invierno, ya con que sea un invierno normal nuestro, la tasa de supervivencia de la plaga es muy baja, y si a eso le sumás de que no hay transmisión transovárica, o sea, todos los que nacen de esas enfermas tampoco nacen enfermas, claro, nosotros necesitamos adultos que sobrevivan todo ese invierno, que infecten una planta y que a partir de ahí empiece la epifitia. Que si tenemos un invierno normal nuestro, con una sucesión de 10, 12, 14 heladas, que estemos por debajo del primero, nosotros no tendríamos que tener de nuevo problemas y volveríamos a barrer la zona hasta los lugares endémicos. A partir de ahí dependeríamos de nuevo de lo que pase en el verano. Pero nosotros con un invierno normal no tendríamos que tener problemas. ¿Anto? Sí, Juan Pablo, la Red Nacional de Monitoreo de la Chicharrita definitivamente está evitando un desastre como el de aquella campaña 2023-2024. ¿Se fundó después de ese aprendizaje o ya existía? No, sí, está bueno. Lo que decía es así. Por eso digo que fue como mostrarse rápido de reflejos, no solo frente a la problemática, sino uniendo esfuerzos entre diferentes instituciones públicas y privadas. Organizaron una red a partir de ahí de monitoreo y, como vos decís, si bien hoy lo que se está haciendo es medir y no se está pudiendo impedir nada porque la plaga está llegando tarde y al cultivo no le está haciendo nada, lo que sí te está marcando la red de monitoreo es que tenés que estar muy atento a lo que pase con este invierno para la campaña que sigue, que eso no lo teníamos antes. Si nosotros hubiésemos tenido ese registro de la plaga anterior y de que teníamos que tener conocimiento, quizás hubiésemos estado un poco más rápido de reflejo en esa época. Hoy, gracias a este sistema de monitoreo implementado interinstitucionalmente, lo vuelvo a repetir, entre las partes privadas y las públicas, se pusieron de acuerdo para beneficiar a los productores. ¿Y qué te están diciendo? Estate muy atento a con qué población estás terminando el año y fíjate qué invierno tenés. Y ahí tenés que estar muy atento para los momentos de implantación del maíz, porque es en esa etapa vegetativa que lo tenés que cuidar. Así que si llegás a tener una población muy alta y un invierno muy débil, ahí tenés que tener bastante atención respecto a lo que va a hacer con maíz. Y esa atención la tenés gracias a esta red de monitoreo que se creó. Juan Pablo, querido, seguramente este y muchos temas más nos vamos a encontrar en el Congreso Internacional de Maíz a fines de septiembre, principios de octubre. Recordémosle a quien nos está viendo que el maíz es mucho más que un cultivo, permite que otros cultivos avancen y prosperen, que tierras tengan un valor por encima de lo que lo era antes de que llegue el maíz, y por supuesto que es un cultivo de los más generosos en todo sentido, no en lo económico, sino que el mundo, y esto es cierto, cambió cuando el maíz apareció, hace cientos y cientos de años. Así que es muy importante, y el lugar que ocupa Argentina, no solo por el cultivo, sino por este tipo de profesionales como Juan Pablo, es realmente preponderante. Así que, Juanpi, querido, nos vemos en el Congreso Internacional de Maíz. Te mando un abrazo grande y suerte con Rosario Central, por supuesto. No me dejaste poner nada acá atrás, pero bueno, lo terminaste diciendo vos. Che, bueno, muchas gracias, siempre gracias por tenerme en cuenta. Nos vemos en el Congreso de Maíz. Un abrazo grande para todos. Aprovecho que nos deja Juanpi y Joel y le mandamos un abrazo grande a Fede Cervoni, presidente de Maizar, que se está recuperando. Anto, querida, ¿con qué venimos? Un repaso express, dado los tiempos televisivos que suelen ser. Mira cómo me echó el chivo, no está hablando de... Está hablando de su programa, el que está en la semana. Muy bien. Aire muy Campo bien. Express. Pero Muy mira, bien. hablemos de fertilizantes. Sí. Sí, la suba de los
precios, de los costos. ¿Por qué? Por la guerra en Oriente Medio, y por esto quería de paso traer a los estudios de Aire de Campo, que fue muy importante la semana que pasó, porque sobre el final, en la hora local nuestra, del 7 de abril, del último martes, se firmó un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, principalmente, para liberar el estrecho de Hormuz. ¿Qué tiene que ver esto? La volatilidad y la crisis en los mercados, en el USDA, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los costos también en fertilizantes, y esa nafta, ese gasoil que se está pagando también con un valor más alto al que conocíamos en el mundo, no es un tema local, es un tema mundial, se relaciona con la guerra en Oriente Medio que comenzó el 28 de febrero. Muchos apuntan al trigo, y quiero traer a colación también lo que se publicó antes del 7 de abril, que fue la tapa de The Economist, donde justamente con una espiga de trigo por la disparada del precio y los costos de fertilizantes, de la urea, que se dispararon y reaccionaron a la guerra, así reflejaba el nuevo desastre alimentario por esta guerra que, insisto, hasta el 7 de abril, ahora la estamos viendo, la próxima catástrofe alimentaria, así lo titulaban. Hasta el 7 de abril fue el panorama, pero ¿qué ocurrió para que no se concrete esa estabilidad tan ansiosa que hay en el mercado y sobre todo en el sector agroindustrial? Recuerdan que fue al día después, el miércoles mismo, que Israel bombardeó Líbano, y ahí se volvió a dirimir quién estaba incluido o no en el acuerdo y se volvió a bloquear el estrecho de Hormuz. Mucha expectativa por las próximas horas, por la próxima semana, y por supuesto que la alimentación a nivel mundial está en vilo por esta guerra que comenzó hace 5 semanas. Y le crea una nueva oportunidad a Argentina que refuerza y robustece varias de sus cuestiones más importantes, más verticales en la economía, que son la energía, la minería y el tema alimenticio, porque Argentina, hasta ahora, a mi gusto, exporta demasiada materia prima, pero en sí, eso no acá, pero sí en otros lugares, forman parte de la cadena de elaboración e industrial de la alimentación a nivel global. Así que, por supuesto que nadie festeja los conflictos bélicos, pero Argentina vuelve a tener esta cuestión que le favorece. En un ratito nada más vamos a charlar con Martín Bonito, con Carla Martín Bonito, presidente de Copal. Dani, ¿con qué vamos? Bueno, tenemos el... ¿Nos paramos? Sí, claro, sí, el repaso de la carne. Déjame decirte que los fertilizantes no van a bajar de precio, igual. El mensaje para los productores que están pensando en la siembra de trigo, los fertilizantes no van a bajar de precio, así termina el conflicto. ¿Se quedan ahí los fertilizantes o nosotros, Santi? Sí, las dos cosas. Vos no. Ok, perfecto. No, porque hay una dinámica compleja desde el punto de vista también de la logística, porque algunos países son también productores y, bueno, nada. El problema es grande, y aunque se resuelva el conflicto, no solo la liberación del estrecho, que lo explicó muy bien Anto, sino que aunque termine mañana la guerra, el precio de los fertilizantes no va a bajar. Gracias a Dios tenemos una empresa como YPF que produce urea, ¿no? Buenísima noticia, totalmente. Buenísimo. Bueno, precio de la carne. Te diría que es uno de los temas, como vos mencionaste hace un ratito, tema de agenda, tema de la semana y tema además de mucha gente que está del otro lado, que va a la carnicería, que ve lo que está pasando y que a veces lo sufre, lógicamente, porque vos explicaste muy bien que el precio de la carne hoy por hoy preocupa. Sí, por lo menos preocupa para el consumidor. Está cerca de los $20 un kilo asado, che. Sí, mira, es buenísimo, porque nos cuesta mucho a nosotros pagar la carne. Claro, cuando uno sale y se va a otros lugares del mundo, esta semana hablé con un amigo, me contaba que en Londres es imposible comprar un lomo. O sea, imposible. Está en 40 libras, o sea, 40 libras un pedazo de carne. O sea, es imposible comprarlo para alguien con un sueldo relativamente básico, ¿no? Acá la verdad es que todavía se puede acceder a la carne, no tiene ese precio internacional. Digo, porque mucha gente dice, estamos pagando la carne al precio que la compran en el resto del mundo. No. De ninguna manera la estamos pagando al precio que se la compran. Todavía no. No creo que suceda tampoco. Y tampoco creo que suceda. Pero bueno, coincido. Lo que sí pasó, y estos son datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, es que el precio de la carne subió más de un 10% en el mes de marzo. Eso es un dato de la realidad. Ahora, ¿qué pasó en el último tramo de marzo? Empezó a bajar el precio en el mercado de cañuelas porque la gente no terminó convalidando esos precios en la carnicería. De hecho, por eso terminó cayendo tanto el consumo en el último tiempo. Sí, claro, hoy estamos en torno a los 47 kilos, ahora lo vamos a repasar, pero claro,
es duro el dato porque la carne subió 68, casi 70% en los últimos 12 meses, en el último año. Y si vos eso lo contrarrestás y lo comparás con la inflación, bueno, claramente la carne subió más del doble de la inflación porque la inflación anualizada está en torno al 33%. Hagamos un paréntesis muy importante, que cuanto más exportación de carne tengamos, más barato va a estar el precio interno. No nos comamos, por favor, esa curva por 10ª vez. La exportación de la carne no tiene nada que ver con que si el precio sube o no sube. Por favor. Sin duda, sin duda. Porque otros gobiernos anteriores, la única cuestión que hacían era cerrar la exportación y ahí se explotaba todo. Bueno, siempre hay que agrandar la torta, no achicarla. Claro. El gran problema. Un repaso de los cortes. Lo que más aumentó de precio, increíblemente, fue la picada. La picada es la carne, es lo más barato que hay en la carne. La picada común pusiste. La picada común, que es la carne que compran los que menos tienen. Sí. ¿Qué está pasando en la carnicería? Y esto te lo voy a explicar al final y estoy seguro que le va a sorprender, porque el carnicero de alguna manera tiene que pagar las cuentas. Y uno de los grandes problemas que hay es que se está vendiendo muy poca carne vacuna, ¿sí? Lo dejo para el final eso porque lo voy a explicar en un ratito. El precio promedio de la carne, el promedio, da 10%, pero claro, hubo cortes que aumentaron más y pasamos a la siguiente y hubo cortes que aumentaron un poco menos. Destaco lo de la picada porque es justamente la carne que compra la gente que menos poder adquisitivo tiene. Eso es un llamado de atención. Pero vamos a dar un fundamento de por qué pasa eso. Fíjate que el lomo, que es una de las cosas que más cara cuesta en la carnicería, fue de lo que menos aumentó, porque es lo que menos se vende. Más allá de que hay un lomo además por animal, pero es lo que menos se está demandando en la carnicería. Mira, vamos a ir a lo último, a lo siguiente. Vamos a hacer primero la comparación para después les voy a explicar lo que pasa en la carnicería hoy por hoy. Che, pero están buenas las placas, en serio. Lo que le está pasando. Son cinematográficas. Realmente, si ¿usted tiene algo que ver en esto, Piersanti, también? Sí. El Tano, toda la gente. No es solo Aprile, le pongo ¿no? brillo al final. No es solo mentira, Aprile, es Sebastián Suárez. Son de cine, mira, es cine, como decimos el Tano en las redes. Tiene un pincel, el Tano. Tiene un pincel. Bueno, está media radiactiva la gallina, ¿no? Está como media radiactiva. Hay una gallina azul. ¿La conociste, la gallina azul, en Palermo alguna vez? Sí, después del brindis. No. Déjate de bromar. Algún día le vamos a... Hay una gallina que da huevos azules. No, eso es otra cosa. Claro. Hay huevos. Yo le digo cariñosamente la gallina azul. Huevos, no, pero hay huevos azules, hay huevos medios verdes, hay blancos, Volvamos hay marrones, hay amarillos. No, ¿en serio? No. Hay huevones por todos lados, general. Cultura general. Dale, Mapunalis. Pero che... Precios promedio del pollo, del pechito de cerdo y de la carne vacuna. Tomamos esos valores como promedio. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy por hoy llegamos a un punto de que por cada kilo de carne puedes comprar 2 de cerdo o más de 4 de pollo. O sea, la diferencia es realmente muy grande, por ese motivo está creciendo fuertemente el consumo de pollo y de cerdo y va bajando el de carne. Cuando la carne está barata, la gente compra carne, vacuna. Y cuando la carne está cara, te vas a las otras carnes. Al pollo. Al pollo o al cerdo, exactamente. Sí, al pollo, todos muchos. Ahora, mucha gente se va al pollo, y ya nos vamos metiendo en la última parte. Sí. Mucha gente se va al pollo. ¿Por qué? Porque en realidad el cerdo tendría que costar más barato. El cerdo, según la cadena y según lo que se le paga al productor, el cerdo podría costar un poquito menos que esto. Pero ¿sabés qué están haciendo los carniceros? Como no venden tanta carne vacuna, están transfiriendo rentabilidad al cerdo. Se la están tratando de conseguir esa rentabilidad al cerdo. Entonces le agregan el precio del cerdo. Mucho margen, exactamente, mucho margen al cerdo. ¿Para qué? Para pagar las cuentas. Yo no estoy culpando a los carniceros, ¿eh? Seguramente hay un carnicero que está del otro lado y me dice, ¿y pero qué querés? Vendemos muy poca carne vacuna. Claro, es que las cuentas históricamente se pagaban con la carne vacuna. Lo que pasa es que como están vendiendo tan poco, que es el problema que tienen los frigoríficos, están faenando tan poco que tienen problema para pagarle a sus operarios. Alguien dijo en la cadena de la carne que puede cerrar un frigorífico por mes en la Argentina. Y es un dato de la realidad también. Ahora, se vende menos carne en la carnicería, y el carnicero de alguna forma tiene que pagar la luz, el gas, los empleados, los servicios, todo. ¿Cómo lo paga? Bueno, la electricidad. La electricidad que es carísima por la cámara de frío, exactamente. Sí, claro. Bueno, le están poniendo mucho margen a la carne de cerdo. Por eso es que podemos encontrar la carne de cerdo incluso un poco más cara de lo que habitualmente la encontramos. Y mucha gente Para se mí, está a volcando estos precios al pollo. promedios, y te digo que ha sido generoso con la carne, yo pensé que estaba un poquito más. Promedio, ¿no? Sí, yo creo que el cerdo se va a caer a pedazos a manos del pollo, por estos precios promedios. No se convalida el doble. El carnicero le está agregando más al cerdo
Pero bueno, sigue siendo muy barato respecto de la carne vacuna. Sí. Y la verdad que un pechito de cerdo, un matambrito, digamos, hay muy buenas milanesas, el solomillo, digamos, hay un montón de cortes del cerdo que no me quiero meter en esto porque a quien le guste por ahí más el pollo, o a mis amigos avícolas, pero la verdad es que el cerdo te deja armar algunos platos mucho más sabrosos. ¿Me puedo subir de acá? Yo Sí, te digo una por cosa. favor. Pollo, Sí. lo mejor es la milanesa de pata muslo, sin dudas. Cerdo. No la suprema. No. No la pechuga. No. La milanesa de Claro. pata muslo. Sí. Cállese usted, Tano. El cerdo, la mejor parte del cerdo son las últimas 3, 4 costillitas. Y lo mejor del asado, sin lugar a dudas, es el vacío. Bueno. Se lo discuto a Puede cualquiera en cualquier... Mirá cómo estoy bajando marcha atrás, cuidado. Sí, muy bien. Para Yo mí creo que eso todo depende de las circunstancias. Ahora, si usted no quiere que terminemos a las 12 del mediodía, vamos a la última lo placa. último simplemente porque es esa foto actual en donde estamos hoy parados, donde el dato del consumo está claramente sobresaliendo. Estamos en torno a los 47 kilos por habitante y la pregunta que nos hacemos todos es ¿qué va a pasar a futuro? ¿No? Este hombre está sumamente preocupado porque es una Un aire suerte australiano tiene, ¿no? de consumidor. Es poco preocupado, ¿sabes? Mirá cómo está. Estamos. No está alarmado, Faena, está en el preocupado hotel faena simplemente. está este Está viendo el ¿Sí? futuro. Sí, claro. Está claro. Sí. Tenemos el peor bimestre en los últimos casi 50 años de faena. O sea, por eso te digo que los frigoríficos están también muy preocupados. Y además hay otro dato que se suma, que es la caída del stock vacuno. Le recordamos a mucha gente que ahora, hoy por hoy, ¿por qué hay menos faena? Bueno, porque los productores, los creadores, están tratando de hacer más carne. No voy a decir la palabra retención de vientres porque ya lo explicamos, hay gente que a veces no capta bien la idea de lo que es la retención de vientres. Nadie se está guardando la carne. Al contrario, No, está tratando de producir más. están haciendo más fábricas No, por supuesto. para que en el futuro tengamos unos mejores resultados. Lo que se hace hoy se ve dentro de 3 años. Así que lo mejor que podemos esperar del sector ganadero es que siga creciendo porque este dato es el que más nos tiene que preocupar. Hay una vaca por habitante en la Argentina cuando tendría que ser este número mucho mayor. Lo mejor que tenés que hacer es quedarte ahí, ensillar el mate, hacerte un cafecito, porque ya venimos con el segundo bloque de Aire de Campo. Recordá que podés charlar con nosotros en la semana a través de @TV Pública y @La Pastelera Agro. Quédate ahí, ya venimos. Qué suerte tienes tú de que te quiera yo. Qué suerte tienes tú de que te quiera. Con movimientos circulares. Tu rutina skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño. Nada mejor que Harpic. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Anímate al desafío y confía en Vanish.
con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, Nada mejor que Harpic. Qué suerte tienes tú de que te quiera yo. Seguimos con más Aire de Campo, contentos por supuesto de tenerte ahí. Recordá que en este sábado y domingo tenés que estar muy prendida de la pantalla de TV Pública, porque ¿dónde vas a estar si no? Bueno, muchísimas gracias Carla Martín Bonito por estar con nosotros, presidente de Copal. La verdad que es un placer recibirte porque tenés información sobre temas muy importantes, así que gracias por arrimarte. No, gracias a ustedes por permitirnos compartir nuestra visión e invitarnos también. Bueno, contanos, en primer orden, ¿qué es Copal? Bueno, Copal es la cámara de cúpula de la industria de alimentos y bebidas. Nosotros representamos 32 cámaras sectoriales y nucleamos a un universo de 14.700 empresas. 95% de ellas pymes, que desarrollan su actividad en todo el territorio de nuestro país. Es una industria federal con muchísima capilaridad territorial y con total certeza te puedo decir que hay todo rincón y pueblo de la Argentina seguro cuenta con algún establecimiento elaborador de alimentos y de bebidas. ¿Cuáles son los temas que les preocupan hoy a Copal? Mira, las principales preocupaciones están asociadas a tensiones más bien estructurales, ¿no? Me refiero a cuestiones que llevan larga data, estamos hablando de todas las limitaciones que están asociadas a la agenda de competitividad sistémica y también a las limitaciones que encontramos para expandir nuestra actividad exportadora. Para resumirlo rápidamente, me estoy refiriendo a las situaciones que están vinculadas con la producción. Hoy producir en Argentina sigue siendo costoso también en términos comparados. Es una industria que si bien es la industria alimenticia es la más importante del país, además de representar un universo tan federal, estamos hablando del principal sector manufacturero que aporta 3 de cada 10 pesos que genera la industria en general. Emplea a 400.000 personas de forma directa y a más de 1.200.000 de forma indirecta. Es mucho. Aporta 4 de cada 10 dólares de exportación de nuestro país. Y bueno, como te decía, las principales tensiones estructurales y que nos ponen en un punto bastante desventajoso en términos comparados a nivel internacional están vinculados a la alta presión impositiva. Es un sector que tiene alrededor del 40 y el 50% de presión tributaria en el precio final de un alimento y de una bebida. O sea que esos impuestos, esa carga impositiva termina desfavoreciendo al consumidor, que es quien va y paga un producto que debería valer en un país más razonable a nivel impositivo 28-30% menos. Exactamente. Los principales exportadores a nivel mundial, para que tengamos una referencia, esa presión tributaria está en el orden del 20 al 30%. Entonces, es desventajoso desde ya en términos de poder de compra y también en términos de posibilidades para expandir la actividad exportadora, ¿no? Porque partimos justamente de una situación donde comparativamente con otros países que tienen una mejor inserción internacional, tienen una presión tributaria mucho menor. ¿Con quién, si tuvieses que elegir un país con el cual discutimos de manera desventajosa por el tema impositivo, si vos decís en tus reuniones de Copal, nosotros deberíamos acercarnos más a tal país, ¿cuál es? Bueno, tenemos dentro de la región, o sea, Estados Unidos, bueno, nuestro par brasilero está también transitando toda una agenda de reforma impositiva. Después tenemos países como China, que está en el orden del 20, India, donde también tenemos una oportunidad en términos de mercado, está en torno al 20. Entonces, digamos, hay en todo el mundo, los principales, digamos, oferentes como también demandantes tienen una situación de mercado muy distinta a la nuestra. A los temas también estructurales se le suman los costos logísticos. Estamos hablando de costos logísticos que están en torno al 30 y entre el 15 y el 30% de la facturación dependiendo del sector.
Es una barbaridad. Es una barbaridad. Sí. Es una barbaridad. Vos sabés que hago un parate ahí, es interesante en lo que pasa, en lo que es agricultura, ¿no? Argentina tiene rutas que deberían ser, en cuanto a sus ríos, absolutamente navegables, y sacamos todo por tierra, ¿no? Carecemos de puertos en todos los lugares donde tuvimos grandes puertos. Estados Unidos mueve todo por agua y sin embargo tiene su 80-90% de rutas rurales, de caminos rurales con asfalto o algo muy parecido al asfalto, ¿no? Sí. Y cuando vos escuchás en la parte agrícola, por ejemplo, en la ganadera también, pero más en la agrícola, las peores preocupaciones o las mayores preocupaciones casi siempre tienen que ver con lo logístico, ¿no? Lo caro del flete, sí. Lo difícil del estado de las rutas, lo complicado de sacar las cosechas. Esto es más mi tema, pero tiene mucho que ver con tus temas, ¿no? Desde Copal. ¿Cuán lejos estamos de solucionar esos problemas? Y a ver, en términos de lo que es reforma tributaria, hay una alta expectativa de poder no solamente encarar la discusión de la reforma tributaria, que en principio formaba parte de la agenda de esta gestión de gobierno, sí. También ir concretando un sendero de baja que empezó con la eliminación del impuesto país, que se espera, digamos, poder también continuar esa transición con lo que es la eliminación de los derechos de exportación, que todavía alcanza a muchas de nuestras actividades que están representadas dentro de Copal, no solamente a los sectores agrícolas, toda la agroindustria está afectada por los derechos de exportación, y después lo que es el impuesto a los débitos y créditos, independientemente del curso que tenga la reforma tributaria, que tiene para nosotros dos pilares que son fundamentales, que es no solamente bajar esa presión tributaria, sino simplificar el sistema impositivo. Hoy nosotros tenemos una carga que va en el orden del 40 y el 50% y convivimos con más de 155 impuestos en todo el país, que además tienen la complejidad de la diversidad de regímenes de recaudación. Entonces la reforma tributaria traería alivio no solamente en términos de bajar esa presión, sino que también simplificar la operación, independientemente del curso, ¿no?, de estas decisiones que se venían tomando en materia de presión fiscal. Ahora, si vos tuvieses la posibilidad de elegir algún impuesto, porque uno puede asociar los impuestos a la parte productiva, a la parte logística, otra a la parte administrativa y de movimiento de flujo de dinero, que puede ser ingresos brutos, impuesto al cheque, que uno lo menciona hacia el pasar, pero terminan siendo demoledores a la hora de conseguir una rentabilidad en algún negocio, en casi cualquier negocio de Argentina. Si pudieses elegir algo para desaparecer de la matriz impositiva en Argentina, ¿qué es lo que hoy está haciendo más daño? Y definitivamente los derechos de exportación tienen una alta incidencia, sobre todo cuando uno también proyecta una mayor inserción a nivel internacional. Después tenés la complejidad de ingresos brutos que está generando saldos a favor, que se convierte a favor de nadie, dirías. A favor, sí, saldos a favor de nadie, de las empresas, sí. Pero que es capital de trabajo inmovilizado y que verdaderamente es de muchísima complejidad. Es inentendible que todavía no se esté debatiendo el curso de esas situaciones, porque independientemente de la definición más estructural que tiene que ver ingresos brutos, el encontrar algún escenario intermedio que nos permita recuperar lo que es nuestro, ¿no? Que son esos saldos que se generan por un régimen de recaudación anticipada, ¿no? Y que además es en cascada, o sea que afecta además a toda la cadena de valor. Es una chorrera que no para y llega hasta el final, sin lugar a dudas. Ahora, me interesa, antes que nos vayamos, algo que tiene que ver con Brasil. Hoy le mandaba un abrazo a Fede Zerboni, que es el presidente de Maizar. Nos tocó hace un tiempo compartir una reunión en Brasil, y ahí Brasil decía sin ningún tipo de vergüenza: nosotros estamos a punto de ser la Arabia Saudita de los alimentos. La verdad que cuando uno ve los números de Brasil es realmente impactante. ¿Qué rol tiene Argentina con esta estela que está marcando Brasil a nivel global? A ver, Brasil es nuestro principal socio y además destino de lo que son las exportaciones de alimentos y bebidas, con lo cual, digamos, lo mejor que podemos hacer es sinergia con Brasil y tratar de aprovechar también parte del sendero
que está trazando un acuerdo como el de Mercosur-Unión Europea, ¿no? En ese sentido, Argentina tiene la oportunidad, a través de su ratificación, en ganar mayor terreno en términos de las oportunidades que genera el marco de un acuerdo como el de la Unión Europea, claro, ¿no? Y de eso depende de poder internalizar de forma muy eficiente, puertas adentro, los términos de ese acuerdo, los accesos preferenciales que se han generado y tratar de liderar justamente toda esa puesta en vigencia. Para eso, bueno, hay un trabajo bastante importante dentro de COPAL, que es la de internalizar en cada uno de los sectores lo que este acuerdo deja, digamos, como escenario concreto para la operación y empezar a generar capacidades para la exportación. Es importante tener en claro que nuestra actividad exportadora está bastante limitada. Somos un universo a 14.700 empresas, pero solamente 1.200 exportan. Y el poder sacar el mayor provecho, claro, de ese acuerdo implica una tarea muy importante también de todo el entramado empresario, de poder internalizar los términos de ese acuerdo y aprovecharlo al máximo. Bueno, y tiene mucha suerte COPAL porque te tiene en este segundo mandato que has iniciado esta semana, así que muchísimos éxitos. Gracias. Que sea con muchos logros, porque la verdad que es muy importante el rol que cumplen y por supuesto vos estás ahí en el centro de escena. Así que gracias por estar con nosotros y buen fin de semana. No, gracias a ustedes. Bueno, un placer para nosotros hablar con la presidente de COPAL, Carla Martín Bonito, un tema absolutamente pertinente y que nos cruza a todos, así que fundamental tener este tipo de conversaciones en Aire de Campo. Quédate con nosotros, ya venimos con el tercer bloque, dale. Qué suerte tienes tú de que te quiera yo, qué suerte tienes. Ella está por embarcar, quizás consiga un pasaje en la borda. Ella está por despegar, ella se va. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo que es hacer aire de campo con vos. Estamos todos los sábados desde hoy a las 9 de la mañana. Así que siempre te vamos a acompañar en esta levantada con mate, café e información agropecuaria. Tercer y último bloque. Antonella, tenés 3 o 4 temas interesantes, vi. Sí, querías que te recuerde lo que Carla Martín Bonito nos dejó, la Feria Internacional de la Industria Alimentaria, 17 y 19 de noviembre. Vamos a estar ahí, ¿no? Sí, claro. En la rural. Con el equipo. Perfecto. Bueno, Bien, ¿con qué vamos? 3 buenas noticias. La primera, voy a ir derecho, así como lo bueno que fluye, sin pausas. Se ríe Aprile. Muy bien. Primera noticia espectacular. El Mundial de Fútbol está por llegar y en paralelo el Mundial del Mate en la Argentina. 6 países van a competir para saber el veredicto, al menos de esta primera edición, cuál es el mejor mate. Ya les vamos a contar a lo largo de los programas. ¿El mejor mate o la mejor yerba? Y bueno, va de la mano. Acá los expertos nos cuentan que una cosa hace a la otra. La materia del mate y la yerba hace a ese mejor mate que será el Coronado. Yo no sé como si sé, el mejor pero soy del gran mundo. tomador de mate. Y No sé bueno, si sé sobre la materia. Vas a... Si yo, por ejemplo, ¿me podrían invitar a ser jurado? Por ser una persona que hace 40 años que toma 3 litros de mate por día. Y aparte vas a discutirlo como entrerriano que sos y demás. Pero ¿sabes dónde puedo también pedir que te inviten? A Agroactiva, que están convocando tiktokers agropecuarios. Hay que ser tiktoker. Tener una cuenta de TikTok y estar haciendo contenido agropecuario. Bueno, yo le mando un beso grande a Rosy Nardi, pero con el tema TikTok no me convoquen por ahora. Bien, estás en Instagram, te pueden buscar. Y lo último, el 8 de abril fue el Día de las Empanadas, que este año en Argentina se vivió con mucha más reverberancia que en otros momentos. Me encanta la palabra reverberancia. Me gusta, bueno, que te guste. ¿Qué te puedo decir? Verbo sin palabras, reverberar. Joaquín. Reverberar, es decir, tener eco y consecuencias. Exacto. Hoy, y hablamos al principio de este programa sobre el precio de la carne y en la alternativa para la coyuntura actual, la empanada de carne es una de las más elegidas porque consumís carne y no pagás el valor estrictamente del kilo de la carne. De verdad, que esto está pasando. Y tengo un dato... Esa que ves atrás en la pantalla, bueno, ahora me la cambiaron. Esa es jujeña, al horno. Ahora, 13 dobladas. Vos sabés tanto que... Salteña, al horno, 12 te vamos dobladas. a tomar examen, pero 12 déjame R, decirte repulgue, ¿no? algo, porque me lo vas a discutir y a este hombre, el señor conductor, lo conozco un poco a esta altura. Y es que te voy a dar el veredicto, y es que son 10 millones de empanadas por día que circulan en las mesas y las manos de Argentina. No puedo ratificar ese número, me parece muy grande. Pero si vos lo decís, es cierto. Está sustentado, está analizado. Así que 10 millones. Después de la pizza es lo más pedido en deliveries, lo más cocinado en las casas y como te decía, es una oferta también accesible frente a distintos contextos. Vamos. Mira la empanada. A mí te digo una cosa, me gustan mucho. Me gustan mucho las empanadas. Soy sabedor también de la empanada. ¿Frita o...? Yo no sé de sistema electrónico, esas cosas no sé nada. Veo la Artemis 2 por TV Pública, no entiendo nada. Ahora, vos me hablás de empanadas, yo de eso la caso. Esa frita que vimos de carne... Qué rico. Pero yo hasta 6 me como. Joaquín, esa chiquita del horno le meto 12. Te presento a la campeona nacional de empanadas, la empanada tucumana. Según el Tucu, también que trabaja acá en Televisión Pública, es la mejor empanada. Mirá. Hola, soy Cristina Rojas Lazarte, campeona nacional de la empanada. Soy de la ciudad de Famayar, de la provincia de Tucumán. Una buena empanada tucumana se hace con matambre cortada a cuchillo, cebolla blanca, cebolla de verdeo, huevo, comino, ají saborizante, pimentón y sal a gusto, grasa, harina y salmuera tibia. Para que la empanada tucumana sea muy jugosa, usted tiene que hacer hervir el matambre y guardar el caldo de la parte de arriba del caldo, elegir siempre la grasita de arriba con un poco de caldo del matambre. Una genia. Cristina Rojas, primero te mando un beso enorme, la tuvimos en el streaming de TV Pública hace un tiempo, campeona mundial de la empanada, nacional de la empanada, un personaje digno de visitar en Capital Federal, tiene su bolichina ahí en la calle muy Dorrego, bien armado, en la calle Dorrego, casi Córdoba. Sí, mirá cómo sabe Antonella, seguro que ahí manda alguna docenita. Yo ando por todo Capital. Bueno, muy cortito que nos vamos al cuádruplex. ¿Qué más? Esto es todo, Joaquín, a comer empanadas. Adelante, Dani. Muchísimas gracias por ese aporte. ¿Cómo? Se dice repulgo, ¿viste? No, repulgue.
Lo dejamos planteado para la semana que viene. Eso, vení, más que plantado vamos a pararnos. Para hacer el cuádruplex, ¿sí? El primer tema, los transportistas. Tuvimos una enorme cantidad de problemas y de marchas. Hemos visto un reclamo también de la industria aceitera porque hubo muchos transportistas en distintas rutas, en distintos lugares, bloqueando accesos, bueno, acopios, plantas. Hay un problema acá que es el siguiente. El sector del transporte no está regulado, digamos. Hay una tarifa de referencia, pero esa tarifa, lo que dicen los transportistas es que nunca se cumple, siempre le pagan menos, etc. Y los transportistas tienen un costo que les ha impactado fuertemente ahora con los aumentos, que es el del gasoil. Combustible se fue por las nubes y eso les ha dejado mucho menos margen de lo que tenían hasta ahora, que ya era poco. Ha afectado a los colectivos acá en Capital Federal totalmente, esta semana. Totalmente. Es un tema. Es un problema grande, el del precio del combustible, impacta absolutamente en todo. Ellos lo que vienen argumentando es que tienen además un costo muy excesivo en peajes, cambio de neumáticos, bueno, el mantenimiento de las unidades. El tema ¿cuál es acá? Que ellos dicen, queremos que el gobierno intervenga. Y es muy raro que eso vaya a pasar, diré que no va a pasar, porque es una negociación entre dos privados. Obviamente que hay uno que tiene mayor poder, probablemente, que de un lado el que contrata el transporte y después está el transportista, a quienes respetamos enormemente por su trabajo, porque es en una actividad que es de muchísimo esfuerzo, está mucho tiempo a veces fuera de sus casas, etcétera, pero eso no va a pasar. Hay una tarifa de referencia, esa es la situación a la que puede llegar, me parece, el Estado. Pero después es una negociación entre privados. Todavía ajusta esas situaciones, porque va a dar que hablar, ¿eh? Seguramente, porque además ellos van a seguir reclamando en los días sucesivos. Sí, y transporte no se puede cortar. Y transporte Pase no se por puede adelante cortar. nomás con confianza como si fuese suyo. Ley de semillas. Acá hay otro tema que me parece que es muy importante. Ley de semillas. Se estuvo hablando de esto en el Congreso durante toda la semana, lo voy a hacer muy cortito. El debate es UPOV 78 o UPOV 91. O sea, eso, y lo explicamos acá hace algunos programas. El gobierno básicamente lo que impulsa a partir del acuerdo con Estados Unidos, de la Argentina, es ir hacia UPOV 91. El campo no quiere ir a UPOV 91, los países de la región... ¿no? Parte del campo. Claro, los productores no quieren. Las entidades de la mesa de enlace no quieren. Hay un sector de los empresarios y de las empresas que hacen las inversiones que lógicamente sí. Ahora, ¿podríamos ir hacia un escenario intermedio, como por ejemplo tienen Brasil y Uruguay, donde no se va a UPOV 91, pero sí se trabaja en una ley de semillas que les dé garantías a las empresas para hacer inversiones? Bueno, me parece que en eso se está trabajando. Voy a romper un poquito el esquema. Creo que la respuesta, parte de la respuesta está acá. Si se termina sancionando o no UPOV 91, se puede seguir trabajando en una mejor y más seria y más moderna ley de semillas. Porque yo creo que parte de la discusión, Dani, acá es que pareciera que UPOV 91 sí o no es parte de un abismo. Lo que yo invito es a pensar, en caso de que salga o que no, que también se siga trabajando de manera paralela en una nueva ley de semillas. Como hizo Brasil y como hizo Uruguay. Porque sin lugar a dudas es por ahí el tema. Tienen una ley nueva. La actual es del 73. Maquinaria agrícola. Maquinaria agrícola. ¿Mejoró o no mejoró la situación? Vos hace poquito estuviste charlando con el presidente de CAFMA, te dio un panorama un poco de lo que ha pasado en este último tiempo. Post Expoagro la cosa mejoró, se vendieron más maquinarias, sí, fundamentalmente cosechadoras. Sí, señor. Pero, atención porque les preocupa, y mucho la entrada de maquinaria importada, pero no solamente la china, que se ha visto fuertemente en Expoagro, sino también la maquinaria usada. Así que hay una señal de alerta ahí todavía para tener en cuenta en cuanto a la maquinaria agrícola. Hay más crédito, hay buena expectativa. He hablado con gente de los bancos esta semana y me han dicho hay buena expectativa. Con eso ya tenemos un mejor panorama, por lo menos respecto a años anteriores. Presión fiscal, tema que charlamos recién con Carla Martín Bonito. Bueno, muy cortito. Lo que quiero agregar simplemente es que esta semana estuvieron los titulares de las comisiones de agricultura de diputados y de senadores en Coninagro. Hablaron los legisladores. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente el reclamo del agro va a seguir siendo la presión fiscal y el tema retenciones. ¿Cuál es la idea del campo? Ir hacia una ley que ponga retenciones cero, o sea, que no se pueda poner retenciones, que esto sea por ley. Y cierro con esto. Enrique Erice, hace muy poquito tiempo cuando hablé, el gran Enrique Erice, me dijo... Que ha ido, a esta altura debe haber ido 50 veces a China. Viste que a Enrique le gusta mencionar eso. Mínimo. Sí. A China y a con él, sí, por supuesto. Muchos lugares del mundo. Cierro con esto. Me dijo hace poquito en Expoagro, difícilmente el campo tenga un presidente más cercano al agro como lo tiene ahora con Javier Milei. Yo voy a agregar una cosa. Difícilmente el campo tenga un mejor escenario en el Congreso como lo tiene ahora, en este periodo, en estos 2 años. Por lo tanto, lo que no se haga en estos 2 años no sale más. Coincido, y aparte estás en una cosecha, en una campaña que pinta de muy buena, excelente.
por delante con conversaciones nuevas, que en realidad son viejas, el tema de que el año termine con una nueva, pequeña o no, baja de retenciones en algunos cultivos. Estamos hablando de problemas de crecimiento en retención de vientres en ganadería. O sea, el campo en su conjunto está en un gran momento. Claramente no se pueden contar los porotos antes de ganarlos. Tal cual. Pero me parece que la mesa de juego está hecha para el productor. Sin duda. Y no hay un mejor contexto político y económico desde lo que es la toma de decisiones para el campo. Gracias. No, por me favor, voy a despedir acá. Bueno, me parece muy bien. Como siempre, un placer para todos nosotros. A vos que nos estás siguiendo siempre hasta el final, te cuento que el próximo sábado nos volvemos a ver a las 9 de la mañana. Esto ha sido Aire de Campo para todo el país. Disfrutá este fin de semana. Por supuesto, disfrutalo de la mano de TV Pública. Nos vemos pronto. Chau, chau. Qué suerte tienes tú de que te quiera yo. Qué suerte tienes tú de que te quiera.